Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geopolítica desde aquí. Como ustedes saben, este es un programa con una visión geopolítica contrahegemónica, una visión geopolítica que trasciende lo académico, intelectual y que pretende hablar al mundo, hablarle a ustedes desde este lugar, desde aquí, desde nuestro Caribe, desde nuestra Venezuela, desde el sur global. Pero también queremos hablarles siempre desde aquí, desde el corazón, desde quienes somos. Hoy vamos a hablar de un tema muy sensible y muy importante que es la migración. Y quien les habla, si quieren saber qué méritos intelectuales, académicos puedo tener para hablar sobre la migración, yo les voy a mostrar esta foto como mi credencial. Esa de la foto soy yo. Esa soy yo cuando migré a Venezuela. Con la ventaja que no tuvieron muchos migrantes. Ese fue mi segundo lugar de migración. Y como ustedes ven, pues me emociona mucho hablar de venir a Venezuela, porque aunque soy una niña migrante, ahora una mujer migrante, en Venezuela no conseguí otra patria. En Venezuela me di cuenta que la patria de Bolívar sigue existiendo, que esa gran Colombia es una sola patria. Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, seguimos siendo una sola patria. Nuestra América toda es una sola patria y el mundo entero debería ser siempre una sola patria para toda la humanidad. Sin embargo, hoy el imperialismo utiliza a la migración, a los millones de hombres y mujeres que migramos por distintas razones, los que son víctimas del desplazamiento forzado, los que migran por razones económicas. A todos esos millones de personas los utiliza como arma de guerra. Y en el caso de nuestra Venezuela atacada y asediada, la migración venezolana no solamente ha sido victimizada después de que fue el producto de una migración inducida, de una propaganda de guerra, sino que ahora también se le utiliza como una excusa más para presentar a nuestro país como el agresor, a nuestro país como el causante de la hecatombe que se está cocinando dentro de los Estados Unidos y que solo es culpa de los Estados Unidos. A estos dobles raseros, a estos discursos falsos sobre la migración que escriben algunos desde sus fríos escritorios en las oficinas internacionales, en los organismos de integración, sin duda, pero también los discursos que diseñan desde los tanques de pensamiento imperialista, imponemos y oponemos con fuerza nuestra visión de personas migrantes, de mujeres migrantes, de niños y niñas que migramos por el mundo. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Geopolítica desde aquí. Y vamos, como siempre, a rastrear titulares, porque es muy importante que veamos cómo este tema de la migración tan humano, tan causado por el capitalismo, es utilizado para esta guerra comunicacional contra nuestros pueblos. Y comenzamos, bueno, con uno de los panfletos de Colombia, que es la W Radio. Esta W Radio titula aquí: la historia de Andrés Depiu, inmigrante colombiano que celebró ciudadanía en Estados Unidos junto a Trump. Andrés Depiu defiende las políticas contra la migración ilegal de la administración de Donald Trump. Tremendo banquete que se da este medio de derecha, tremendo banquete que se da el imperialismo cuando un
emigrante colombiano, evidentemente alienado, enajenado absolutamente, decide que una vez que adquiere la nacionalidad se pone el traje completo del opresor. Decía el padre Cantorelli Primera que el que llena la barriga se olvida del que no come, y tal parece que el que obtiene la ciudadanía se olvida del que inmigró junto a él. La Gaceta, las consecuencias de la crisis migratoria en Alemania. Un ministro socialista alemán admite el fracaso de las políticas de inmigración masiva. Fuimos demasiado optimistas. Socialista alemán. Este socialista alemán, que es parte del PSD, el partido que traicionó y entregó a Rosa Luxemburgo, este partido que no es socialista, es socialdemócrata, pues ahora se suma sin ninguna timidez y no nos causa sorpresa a los discursos de la derecha, y por supuesto los medios del mundo lo reproducen. Política UCAP. Líderes europeos alertan por la fuerte influencia islámica en sus países. Qué preocupante les resulta a los europeos que después de invadir y saquear países islámicos, la población de esos países, que muy seguramente era feliz en su propio territorio, se vea obligada a migrar, y entonces pretenden que el que emigre abandone su cultura, su religión, sus creencias, y se preocupan por la influencia, cosa que por cierto no le preocupó a los conquistadores españoles cuando llegaron a nuestro continente, y más que influir nos impusieron sus creencias, su cultura y sus religiones, y hasta su idioma. Cibercuba. Trump pone precio a la deportación. Bonos hasta $50.000 por unirse a ICE. El gobierno de Trump lanza una millonaria campaña para reclutar agentes de ICE, ofreciendo bonos de hasta $50.000 y promoviendo su política de deportaciones masivas en todo el país. Vaya que es buen negocio ser paramilitar y mercenario en los Estados Unidos. BBC Mundo, por supuesto que podía faltarle al ICE. Este titular de verdad es como para coger palco, como para hacer un meme con él. El actor de la serie Superman anuncia que se unirá a ICE, la agencia encargada de las deportaciones de migrantes en Estados Unidos. Superman luchando contra nuestros pueblos del sur que se ven obligados a emigrar al norte global, al norte colonizador, depredador y saqueador. No hay mucho que podamos agregar a estos indignantes titulares. Creo que ni siquiera hay que hacer mucho análisis para saber que estos titulares tratan de justificar lo injustificable, la brutalidad de la guerra que ha declarado el hijo de inmigrantes, Donald Trump, junto con el hijo de inmigrantes, Marco Rubio, a los inmigrantes que han entrado a los Estados Unidos. Vean ustedes, una vez más están ahí las grandes corporaciones mediáticas dispuestas a llenar de odio a nuestros pueblos y de llenar de odio a sus propios pueblos contra los pueblos del sur global. A veces se nos olvida cómo movernos en la casa, porque ya estamos tan en la casa que creemos que podemos ir para cualquier lado. Venimos a nuestra biblioteca para buscar nuestra lectura recomendada. Una vez más, este pobre libro está rotico, maltratado y subrayado con lápiz, porque esa es mi costumbre, ¿ok? Pero yo siempre creo que realmente vale la pena traer a ustedes estos libros, y el hecho de que esté así maltratado sirve
de testimonio de que realmente es un libro querido, es un libro leído y permanentemente consultado. Yo les recomiendo este libro porque tiene que ver mucho con el tema de hoy. Estamos hablando de una emigración que es producto de la colonización, del imperialismo, de la violencia que imponen para robarnos nuestras riquezas. Y en este caso, el libro de Frantz Fanon, que por cierto es realmente caribeño, se trata sobre la lucha de Argelia contra la colonización francesa en este caso. Frantz Fanon nos presenta aquí un testimonio de análisis político, intelectual sin duda, pero también muy militante a la vez y que va más allá de las ciencias sociales para llegar al terreno de la psiquiatría. Y es un libro verdaderamente muy interesante. Yo les voy a leer un pedacito de este libro como lo han solicitado. La descolonización no pasa jamás inadvertida, puesto que afecta al ser, modifica fundamentalmente al ser, transforma a los espectadores aplastados por la falta de esencia en actores privilegiados, recogidos de manera casi grandiosa por la hoz de la historia. Introduce en el ser un ritmo propio, aportado por los nuevos hombres, habría que agregar, y mujeres, un nuevo lenguaje, una nueva humanidad. La descolonización realmente es creación de hombres y mujeres nuevas. La descolonización no es pero esta creación no recibe su legitimidad de ninguna potencia sobrenatural. La cosa colonizada se convierte en hombre o en mujer en el proceso mismo por el cual se libera. El libro, por supuesto, se llama Los Condenados de la Tierra y es muy fácil de conseguir en internet. La película que les voy a recomendar el día de hoy, como hoy estamos haciendo un programa en el que les hablamos muy desde el corazón, no solamente desde nuestra mente anticolonial, antiimperialista, anticapitalista, sino muy desde el corazón, pues les voy a recomendar que vean mi película favorita. Y mi película favorita es una película argentina de finales de la década de los 90 que se llama Sur y es del Pino Solanas. Yo les recomiendo que vean esta película porque además de la historia de la película, muy política, muy bella, en la que un preso político es liberado y en el trayecto de la cárcel a su casa encuentra a sus fantasmas. Es una película que confronta el negacionismo que está tratando de imponer Milei, que trata de imponer la derecha en el mundo, que tratan de imponer los fascistas y el mismo negacionismo que tratan de imponer los sionistas para hacerse pasar por los herederos del pueblo originario de Asia Occidental, del territorio palestino. Y esta película, además de tener un gran guión, de tener buena actuación, de tener una trama excelente, tiene una música maravillosa, nada menos que del maestro Goyeneche. Así que les recomiendo que vean hoy mi película favorita, que es Sur. Vamos a mostrarles hoy nuestro mapa. Partimos, sí, por esta región del mundo, Asia, Eurasia, para decirles que el gobierno de China volvió a manifestar su preocupación por los apetitos injerencistas de los Estados Unidos en el Caribe, específicamente contra Venezuela, y también habló de Nigeria. Rusia, por supuesto, continuó aquí en esta región la guerra de la OTAN contra Rusia
esta guerra que Trump dijo que iba a acabar tan pronto llegara a su gobierno, porque eso era facilísimo, decimos aquí en Venezuela, pan comido. Pero no lo era. Y por el contrario, la crisis interna de Zelensky va agudizándose, las denuncias por corrupción dentro de Ucrania no cesan y los reclutamientos forzados tampoco. El escándalo de la gran cantidad de mercenarios en Ucrania es un gran escándalo que no para de crecer. Y entonces este teatro de operaciones del imperialismo contra Rusia continúa activo. Salimos de aquí, llegamos a esta región del Asia Occidental, donde ciertamente se aprobó realmente en la ONU, pero se aprobó para Palestina un plan de paz, más bien un plan de paz, de pacificación de Donald Trump, y se aprobó con la abstención en el Consejo de Seguridad de China y Rusia. Este supuesto plan de paz realmente sería una victoria para el sionismo, una victoria para el imperialismo, y es por eso que tanto la resistencia palestina, que además aspira a tener un Estado palestino como lo aspira el pueblo palestino y como lo aspiramos quienes defendemos la paz con P mayúscula y con Z, se han manifestado contra este acuerdo. Pero también, como el acuerdo no es claro en si quiere o no quiere un Estado palestino, Benjamín Netanyahu también se ha manifestado dudoso, porque obviamente quiere más poder. No solamente entonces ha sido la resistencia palestina la que no está aceptando este acuerdo, sino que también el eje de la resistencia y la propia República Islámica de Irán, quienes han criticado este acuerdo que acabaría por sepultar la posibilidad de una paz verdadera para Palestina, paz con justicia. Obviamente continuó también el sionismo tratando de avanzar en su gran Israel, y eso quiere decir que siguió atacando Líbano, sobre todo por supuesto la zona del sur del Líbano y el territorio sirio, que también es parte de su peligrosísimo proyecto expansionista, con el cual pretende apoderarse de gran parte de esta región geoestratégica y rica, como es toda esta zona del Levante, toda esta zona en la que, todo este sector de Asia Occidental, en la que ellos quieren construir su gran Israel, pero que en realidad llegaría hasta África, porque ese proyecto incluye parte de Egipto. Continúan claramente la guerra en Sudán y también las amenazas imperialistas sobre Nigeria. En los Estados Unidos continúan también los conflictos internos, y en nuestro programa pasado les hablamos de cómo Donald Trump está atrapado entre las exigencias del lobby sionista dentro de los Estados Unidos, que es un lobby tan fuerte, que muchos actores de la derecha estadounidense resienten que la política exterior de los Estados Unidos está más dirigida por el lobby sionista en los Estados Unidos, mucho además de origen extranjero, digamos, que por los propios intereses de este gigante del norte. Pero a propósito del tema del día de hoy, también continuaron los terribles operativos del ICE, ahora con la ayuda de Superman, como ya vimos en los titulares, y continuó el imperio herido y desaforado, que a raíz principalmente de lo que ha permitido el mundo, lo que hemos permitido como humanidad en Palestina,
cree que ya no hay norma que pueda detenerlo, que no le importa el derecho internacional, que no le importan los derechos humanos, que ya ni siquiera le importan sus propias leyes, pues continuó amenazando toda la región del Caribe y amenazando a nuestro país. Sin embargo, y también al gobierno colombiano, sin embargo, hay que decir que hay una variación interesante en la correlación de fuerzas, tanto en lo político como en lo militar. Trump está hablando de un diálogo con el presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro siempre ha llamado al diálogo porque, igual que nosotros y nosotras, cree en el diálogo como una vía para la superación de este tipo de conflictos. Obviamente un diálogo no entreguista, sino un diálogo que, como diría Freire, siempre es una relación de comunicación entre iguales, entre países soberanos, pero también emprendieron regreso a territorio estadounidense algunas de las grandes embarcaciones que se encontraban en el Caribe. Sin embargo, otras continúan en Trinidad y Tobago con el pretexto de unos ejercicios militares. El debate todavía en la gran geopolítica, en los grandes espacios de debate geopolítico del mundo, tanto los que hacen geopolítica hegemónica como los que ven la geopolítica con una mirada contrahegemónica, como es el caso de nuestro espacio, pues el gran debate es qué está planeando hacer aquí los Estados Unidos, porque Trump ha dicho que ya tomó la decisión, pero no ha dicho cuál. Simplemente más presión, un discurso de más presión, como le encanta hacerlo. Y Venezuela sigue dejando claro, el pueblo venezolano sigue dejando claro que no importa lo que Trump decida, en Venezuela hay un pueblo que está decidido a defender su derecho a vivir en paz, a defender su soberanía, y por supuesto un pueblo que se organiza para la defensa y un pueblo que incluso se organiza para la guerra popular prolongada de ser necesario. En nuestro amado Chile, en estas elecciones terminó pues pasando a segunda vuelta una candidata que se dice comunista, aunque no tiene mucho que ver con el legado de Gladys Marín o con Luis Emilio Recabarren, pero pasó a segunda vuelta ganando por una pequeña diferencia, y el pinochetista Kast también pasa a segunda vuelta, y tristemente por los resultados y por también la poca decisión del resto de partidos progresistas o incluso más radicales, todo parece indicar que se aproxima una victoria no de la simple derecha, sino de la ultraderecha pinochetista en Chile, y eso sería también muy grave para nuestra América. Sin embargo, los pueblos del mundo y de nuestra América siguen despiertos. Es así como el pueblo argentino continúa en las calles protestando contra las terribles políticas impuestas por este anarcocapitalista, este libertario espiritista canino que es Javier Milei, que habla con su perro muerto y con los otros que tiene vivos, que dice que los clonó de su perro, Conan, y pues el pueblo continúa en las calles. Hay un pueblo que resiste en todos los países de nuestra América, no solo en las revoluciones heroicas como Cuba, no solo el que resiste desde Cuba, el que resiste desde Venezuela, desde Nicaragua, o desde una Honduras que también está en un momento electoral delicado, o desde México, sino también el pueblo que resiste donde hay gobiernos que están francamente alineados con los Estados Unidos,
como los de Ecuador, Perú, ahora también Bolivia, Paraguay, etc. Los pueblos de nuestra América y de nuestro Caribe, más allá de las tristemente mujeres gobernantes indignas de Trinidad y Tobago y la gobernadora indigna de Puerto Rico, los pueblos del Caribe y los pueblos de nuestra América siguen levantando su voz a favor de Venezuela y se siguen consolidando brigadas de movimientos sociales de nuestra América y del sur global dispuestos a venir a Venezuela a defender junto a su pueblo la soberanía en caso de ser necesario, porque hay conciencia en buena parte de los pueblos del mundo que defender la soberanía de Venezuela es defender la paz de toda nuestra América y es defender incluso la posibilidad de ese mundo multicéntrico y pluripolar. Dejamos por aquí hoy nuestro mapa. Dice la Organización Internacional de las Migraciones, que es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga del tema de las migraciones, que aproximadamente 1 de cada 30 personas es migrante internacional. 1 de cada 30 personas, incluso en el último informe avanza, dice que es aproximadamente 1 de cada 27 personas la que se ha convertido en migrante internacional, que ha salido de su país. Eso nos da una idea de cómo este no es un tema que sea poco importante para el mundo, porque además, si llevamos esa cifra a compararla entre norte y sur, pues las cifras también nos dicen que la mayoría de los emigrantes y las emigrantes, digamos, de las personas que emigran, salen de países del sur y la mayoría migra hacia países del norte. Eso también nos deja claro que tiene que ver con la división internacional del trabajo. No es que los países del norte sean mejores y entonces quienes nacemos en el sur queremos salir de nuestros países ansiosamente para vivir en esos países que nacieron mejores, sino que esos países se han ido enriqueciendo a costa de nuestros recursos y han empobrecido a los pueblos del sur y han acumulado la riqueza en sus estados, y es por ello que es ese norte global el que acumula las riquezas, y las riquezas de todo tipo, porque incluso aquí en este programa también hablamos sobre cómo hasta la riqueza cultural, hasta el patrimonio cultural de nuestros países termina acumulado indignamente en esos museos del robo, que son los museos de arte de Europa y de los Estados Unidos. Entonces, si 1 de cada 30 personas o 1 de cada 27 personas es migrante, habría que decir también que en los últimos años ha ido aumentando la proporción de mujeres que migran. Antes era francamente mayoritaria la cantidad de hombres que migraba, y ahora las mujeres se van acercando cada vez más al número de hombres migrantes, pero además el 10% aproximadamente de la población migrante son niños, niñas, bebés, y es realmente difícil ese proceso de migración, en algunos lugares más que otros, el proceso de migración, pero el proceso de migración también tiene que tener una visión de clase, y la tiene para los países de recepción, que tratan de un modo muy diferente a quienes migran legalmente, a quienes migran a través de aviones y a quienes migran por tierra, y a quienes migran caminando, o a quienes migran hacinados en embarcaciones o cruzando
bueno, zonas tan terribles como el tapón del Darién o tratando de cruzar a nado el río Bravo, y eso, aunque no lo digan, ha hecho que el Mediterráneo y el río Bravo sean cementerios, los más grandes cementerios de migrantes del planeta. Para profundizar un poco este tema de la migración, y vamos a continuar luego conversando sobre el tema y conversando sobre cómo lo han venido utilizando como arma de guerra y cómo es un gran negocio para el capitalismo, vamos a escuchar a un joven migrante de origen colombiano que es representante ahora de una importante asociación de derechos humanos en Ginebra, Suiza, y que además nos ha mandado su opinión directamente desde China el día de hoy. Adelante, David López. Agradezco este espacio para poder abordar el tema de la migración, un tema sumamente importante, un tema que, recordemos, está también protegido por el derecho internacional. El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos garantiza la libre circulación de las personas y aún más se hace preocupante cuando sabemos que el sistema que actualmente nos rige es el consecuente de migraciones que conocemos hoy por hoy masivas, que han hecho de los mismos víctimas de una guerra no declarada del sistema y que hace que esta gente vaya a otros lares, generalmente a países del norte, a buscar mejores condiciones de vida, justamente en aras de no permitir a los países del sur poder tener un desarrollo autóctono, auténtico y sobre todo soberano en sus tierras. Es sumamente preocupante percibir de que en los Estados Unidos existe actualmente una criminalización racial, teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo que el ICE puede hacer redadas migratorias por criterios de raza, por criterios de idioma. En este caso, si se habla español, uno puede estar expuesto a que no solamente lo deporten, sino de que antes de la deportación se cometan violaciones de derechos fundamentales contra los migrantes y especialmente el migrante latinoamericano. Y también el hecho de que se hable un inglés con un acento extranjero, o incluso aún que se realice ciertos tipos de trabajo, poniendo en este caso el tema de la deportación como un tema clasista también, porque pues no van a ir a deportar al cubano que vivía hace muchos años en Miami, que gana mucho dinero y que está muy bien establecido económicamente en los Estados Unidos, sino al cubano o al colombiano o al venezolano o a cualquier latino que llegue allí y entonces tenga que trabajar limpiando baños, trabajar limpiando oficinas o cualquier otro trabajo del sector primario. Esto conlleva justamente a que haya una institucionalización del racismo, e institucionalizar el racismo es también criminalizar al extranjero, criminalizar al latino, y que es algo que no es relativamente nuevo, pero que hoy se está usando muy fuertemente para temas y criterios geopolíticos específicos por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Se han aplicado políticas allí en este país de declarar la migración como una invasión, es declararle la guerra al migrante. Es decir, de que el migrante va a llegar a los Estados Unidos a causar daños y perjuicios en la seguridad nacional, y eso conlleva a que se promueva un nivel de agresividad en el país nunca antes visto, por más de que se haya deportado, creo yo, mucho más gente en el gobierno de Obama
que probablemente en este gobierno, recordemos que el objetivo de este gobierno es deportar aproximadamente 1 millón de personas para este año, no sabemos si el año próximo vaya a ser más. Por otro lado, además, y ahí viene el tema geopolítico, es que se está ejerciendo también una presión sobre países latinoamericanos para que sirvan de países terceros para acoger a estas personas que son aprendidas, detenidas por ser migrantes, independientemente de que tengan una residencia en los Estados Unidos o no, y sean deportados a países terceros, como ha sucedido con los migrantes venezolanos que han tenido que llegar a la cárcel del Secot en El Salvador y a quienes se les ha violentado sus derechos humanos con procedimientos totalmente fascistas, porque no hay otra manera de llamarlo si tomamos en consideración las prácticas de la Alemania fascista entre el 39 y el 45 en Europa durante la época hitleriana. Entonces, este problema hace que además el problema de la migración norteamericana promovida de igual manera por los Estados Unidos hace de que este problema se sobrecargue también sobre países que no tienen nada que ver en esto, y aquí quiero dar parte del ejemplo de Ecuador o de El Salvador, quien se ha mostrado abierto justamente para recibir todos estos migrantes que puedan ser deportados por parte de los Estados Unidos, asumidos a carga y al erario del pueblo ecuatoriano y del pueblo salvadoreño. El impacto económico es sumamente grave y delicado, al igual que el impacto humanitario. Recordemos que quienes trabajan mayoritariamente el campo en los Estados Unidos son los ciudadanos latinoamericanos, es el ente latinoamericano, y expulsarlos como pretende el presidente Trump expulsarlos, o como ha venido haciéndolo con medio de estas redadas, impacta de manera negativa todo el sistema agropecuario, de la agricultura, trabajo de la tierra y otros sectores primarios que son necesarios en los Estados Unidos y que han hecho que los Estados Unidos crezcan. No solamente los Estados Unidos, estamos hablando también de Europa, pero quiero hacer especial énfasis en los Estados Unidos porque es quien en este momento está aplicando políticas que van en contra del derecho internacional, en contra de los derechos humanos y en contra también de los principios fundamentales postrados y protegidos por la Carta de las Naciones Unidas. Hay condiciones también inhumanas en los centros de detención. Nosotros tuvimos la posibilidad en Ginebra de recibir víctimas del Secot, quienes nos explicaban cómo fueron detenidos, cómo fueron separados de sus hijos, incluso con 3, 4 añitos de edad, y a cuyos niños también se les violaron sus derechos fundamentales, y solamente fue por presiones geopolíticas que se pudo dar libertad a estos niños, una vez más utilizando la migración como una herramienta de protección que ha hecho que los Estados Unidos hoy por hoy estén a la decadencia y se aferran a todo, incluso al fascismo, que hace que se produzcan este tipo de políticas contra el migrante latinoamericano y también frente a otros, también chinos, etc. Esto en aras de, al fin y al cabo, poder robar recursos naturales en países como Venezuela, Colombia, Nicaragua, Cuba, porque pues si ya no pudieron en Medio Oriente, lo quieren intentar en América Latina, lo han intentado hacer en el África, amenazando a Nigeria de ser un país que no protege el derecho de los cristianos. En fin, cualquier cosa es válida en este momento para los Estados Unidos para que puedan apropiarse de recursos naturales como siempre lo han hecho, pero de manera mucho más agresiva, mucho más violenta, para tener herramientas con que poderle hacer un frente al auge de la República Popular China y la República Federal y de la Federación de Rusia, perdón. Es más o menos lo que quiero dejar aquí sentado, esperando que pues esta intervención dé la pauta para que se pueda debatir de más sobre este tema y poder llegar mucho más hondo en los análisis que se puedan hacer en los medios tradicionales, pues es bien sabido que estos mismos sirven más a los intereses
geopolíticos del gobierno de los Estados Unidos e incluso de su oposición que a los intereses del propio pueblo norteamericano y de los países del sur. Un abrazo desde China y espero hasta pronto. Gracias. Bueno, agradecemos a David López esta opinión tan calificada e insistimos, no solo es una opinión calificada porque estamos hablando de un defensor de derechos humanos, sino porque también estamos hablando de un hombre migrante. David nos hacía énfasis en algo que me parece muy importante, lo dijimos al principio, es cómo el tema de la migración está también transversalizada por la clase, ¿no? Por el interés de clase. Entonces, por un lado vemos un trato diferenciado al migrante pobre que al que migra con capital y con grandes recursos, y por el otro lado vemos cómo la migración no es la causa del desastre como lo quieren presentar las grandes potencias, sino que es una consecuencia del desastre que han causado esas grandes potencias. Queremos hacer énfasis en eso. El capitalismo es el causante de esta división internacional del trabajo. Hablamos incluso aquí alguna vez de la teoría de la dependencia en nuestro programa. Hablamos de un centro o de un norte, como ustedes lo quieran ver, que saquea las riquezas del sur, de los pueblos del sur global, que además somos los que tenemos las más grandes riquezas en general, que se enriquece a costa de ello, que deja empobrecidos a nuestros países y que con ello motiva entonces la migración de nuestros conciudadanos, conciudadanas hacia el norte global. Entonces hay un discurso hipócrita según el cual ellos no tienen nada que ver con el hecho de que la gente quiera venir a su país, y resulta que son los causantes, los procesos colonizadores, imperialistas, de robo, de saqueo, de imposición de violencia, de guerra, de generación de conflictos armados como el de Colombia, como el de Sudán, como muchos otros conflictos que tratan de presentar como conflictos internos, pero que en realidad son guerras generadas, causadas por el imperialismo para satisfacer sus intereses. Esos conflictos son grandes causantes de una emigración desesperada, por supuesto, por esos pueblos que quieren salvarse de la violencia, pero también el capitalismo, que es el causante del gravísimo desastre ecosistémico que estamos viviendo, algo que llaman para resumir y edulcorar un poco el cambio climático, ese cambio climático que cada vez está más cerca de ser irreversible, también está generando migraciones. Y como esta gente explota sobre todo a nuestros territorios, pues la mayor parte del desastre climático, entre comillas, del desastre ecológico, lo han causado en África, lo causan en nuestra América, lo causan en Asia, pero ellos y ellas se van protegiendo del desastre ecosistémico y otra vez entonces vuelven a ser causantes de la emigración y receptores de muy mal modo de poblaciones que quieren inmigrar a su país. Sin embargo, también es importante destacar otro aspecto. Hemos hablado aquí de cómo el capitalismo le sirve, necesita las economías ilegales. Y entre esas economías ilegales de las cuales se sirve el capitalismo está la trata de personas, un negocio millonario. Aquí mismo en Venezuela, el gobierno venezolano ha hecho reiteradas denuncias sobre cómo actores y actrices de la oposición venezolana se han lucrado de la trata de personas. Pero además hay negocios que han logrado legalizar con la migración
en general. Por un lado, la explotación de una mano de obra barata que depende del hecho de que esa gente que es inmigrante en su país esté ilegal para poder burlar todos los derechos laborales que la clase trabajadora de su país haya logrado para sí, pero además que al perseguir a esa migración ilegal, la obliga también a aceptar peores pagos por su trabajo, o sea, pauperizar a los trabajadores y trabajadoras migrantes también es un gran negocio para el capitalismo. Y la xenofobia es un grandísimo negocio porque es poner a los pobres nacionales, a los trabajadores nacionales, sean de Estados Unidos o de Perú, ponerlos a pelear por puestos de trabajo miserables con otros pobres que han llegado de otros países. La xenofobia es algo tan absurdo como pobres contra pobres peleando por las migajas que nos lanza esa plutocracia, esa oligarquía que controla los recursos del mundo y que cada vez está más abajo del 1% de la población mundial y cada vez más nos pone al 99% y al 99, algo por ciento a luchar por esas migajas, por el derecho, entre comillas, a ser explotados. Pero un último negocio general que quiero mencionar con la migración es el negocio de las remesas. Fíjense que en los últimos informes de esta misma organización usted puede ver que hay cerca de 900.000 millones de dólares anuales que se mueven por remesas. Usted creería que todos van a tributar al PIB de los países del sur, pero no. El 20% de esas remesas se queda en países del norte global, en países con economías, digamos, privilegiadas. Privilegiadas, insistimos, por la sobreexplotación de nuestros pueblos. Y las más grandes compañías que ganan con esas remesas, oh sorpresa, las más grandes compañías mundiales de remesas que se quedan con un porcentaje del dinero que con mucho trabajo generan los inmigrantes del mundo y en particular los inmigrantes ilegales, perseguidos, maltratados, terriblemente violentados por el ICE, pero también por los cuerpos de seguridad de todo el norte global, son dos grandes compañías estadounidenses. Ninguna sorpresa. En el caso que nos trae hoy aquí, que ha dado nombre a nuestro programa, que es cómo se usa la inmigración como herramienta para la guerra, pues es emblemático lo que ha sucedido en Venezuela. En Venezuela hablamos de una emigración inducida. ¿Por qué? Porque Venezuela, a diferencia de Colombia, Ecuador y México, que han sido, y el propio Perú, por ejemplo, que son países con tradición de emigración, es decir, mucha gente sale. Colombia ha mantenido el primer lugar en América del Sur por muchos años, además, igual México tiene todavía el primer lugar en toda nuestra América en emigrantes. Venezuela es un país que no estaba acostumbrado a emigrar, sino más bien un país muy acostumbrado a recibir grandes poblaciones de inmigrantes y por eso mismo un país donde la xenofobia no forma parte de la cultura. También recibimos aquí, por supuesto, y volviendo a los orígenes, la relación entre el capitalismo y la migración o el desplazamiento forzado también, muchas víctimas de las dictaduras del Cono Sur que emigraron hacia Venezuela. Entonces, en Venezuela, para Venezuela, el imperialismo desarrolló un plan y mucha gente piensa que hay un cambio de discurso. Primero invitaron a todos los jóvenes, principalmente a los jóvenes,
no por cualquier cosa, sino porque están en la edad de ser económicamente productivos, es decir, la edad en la que pueden generar más dinero allá en los países a donde emigren. Los invitaron a salir de Venezuela, los tentaron, los sedujeron con operaciones mediáticas muy bien diseñadas para además tratar de impactar en la economía de nuestro país, y sin duda que lograron impactar, para además aprovecharse de un país que, al igual que lo hicieron con Cuba, tiene educación de calidad y gratuita para su juventud, y esa migración que fue inducida al poco tiempo se encontró sometida a la xenofobia, a la sobreexplotación y a las más terribles violaciones de derechos humanos que todos y todas hemos visto cuando hemos tenido que ver las imágenes dramáticas de madres venezolanas devueltas de los Estados Unidos habiendo dejado a sus niños, a sus niñas, a sus bebés en manos de los criminales estadounidenses, en manos de una sociedad más enferma, con un gran número de pedófilos, por ejemplo, que se quedan con nuestros niños y niñas, que los secuestran, y hemos visto las imágenes terribles que mencionaba David de los venezolanos y las venezolanas que son trasladadas al SECOT. Y esa migración que se encontró con ese desastre también fue utilizada para generar la historia del Tren de Aragua, porque ya dijimos en este programa, y les invito a ver nuestros programas anteriores, que el paramilitarismo es una estrategia imperialista y el mercenariato también es una estrategia imperialista, y para eso también utilizaron migrantes venezolanos para crear este fantasma del Tren de Aragua. Y por supuesto ahora Donald Trump viene a decirnos que la migración venezolana es la causante de todos los males que viven los Estados Unidos. Pero más allá de eso, se han hecho unas grandísimas ruedas de negocios, porque no tienen otro nombre, para reunir dineros para atender a la migración venezolana. Dineros millonarios que se reúnen cada año por un grupo de países donantes que yo siempre quiero hacer hincapié en que son ruedas de negocios con los cuales lavan dinero, legitiman capitales, roban a sus propios pueblos, porque ese dinero lo sacan de los impuestos de sus propios pueblos del norte global, sacan ganancias a través de sus propios bancos, lo entregan a ONGs que ellos mismos han formado en el sur global. Y la verdad es que hemos visto también que muchos de esas ONGs y de los países de acogida, que es el término que se utiliza internacionalmente, pues para hablar de los países que reciben a los migrantes, declaran que no reciben esos dineros. O sea que además también son un saco para la corrupción. Utilizan el discurso de salvar a nuestra América de la dictadura venezolana, bla, bla, bla. Bueno, ellos no dicen nuestra América es un término nuestro, martiano. Ellos dicen América Latina de la dictadura, para la corrupción, para la legitimación de capitales, y ahora están tratando de usarlo para justificar la injerencia militar sobre nuestro territorio venezolano, acusando a nuestro pueblo de la drogodependencia, de esa enfermedad terrible que tiene su propio pueblo, a un pueblo como el venezolano, que tiene uno de los índices de dependencia de las drogas más bajos del continente, que además está comprobado por sus propios organismos que tampoco produce droga ni trafica con droga en ninguna cifra importante. Estamos hablando de menos del 5% de la cocaína que sale de nuestra América hacia
los Estados Unidos y además ahora quieren culparnos incluso de los asuntos más domésticos como la inseguridad, que esa sociedad enferma que es la sociedad estadounidense, incluso las sociedades europeas, está enferma porque nuestros migrantes la han enfermado, cuando la realidad es que nuestros migrantes le han entregado cultura, han desarrollado su economía, incluso han invertido, han aumentado los niveles de consumo, le generan ganancias a través de las remesas y de ningún modo, ni siquiera por sus propias estadísticas pueden ellos decir que la mayoría de los delincuentes que hay en los Estados Unidos son inmigrantes. Por supuesto, además habría que cuestionar qué es la delincuencia, porque estamos hablando de un presidente y de una clase política pedófila que ahora está una vez más azotada por el escándalo de Epstein, escándalo que también puede usarse, digamos, pueden estar tratando de usar la agresión a Venezuela como cortina de humo para tratar de tapar ese escándalo, porque no solamente quedó claro que Trump y muchos de los líderes demócratas forman parte de esa lista de los que asistieron a estas bacanales de la pedofilia de Epstein, sino que también Epstein participó en el apoyo al sionismo. La migración, nos recordaba David López, es un derecho humano. La migración es un derecho humano. Migrar es un derecho humano. Y una persona que migra hacia otro país, lo que merece es ser bienvenida en otro país, porque hay una sola especie humana. No existe un pueblo elegido por Dios por sobre otros pueblos. No existe un pueblo genéticamente superior a otros pueblos. Los pueblos del mundo somos iguales. Los humanos del mundo somos iguales. Hay una sola patria para la humanidad, que es el mundo entero. La vida, quienes amamos la vida, quienes enfrentamos la necrofilia, el amor a la muerte que trata de transmitirnos el capitalismo, defendemos el derecho a migrar y no caemos en la trampa de creer que son nuestros venezolanos y venezolanas que han emigrado la razón por la cual hoy los imperialistas amenazan la soberanía de nuestro país. Cada venezolano y venezolana que está fuera de Venezuela es también nuestro hermano y nuestra hermana. Y cada extranjero, no me gusta utilizar la palabra, pero cada persona que ha nacido en otro país, como quien les habla, y ha echado raíces y ha parido en este territorio, es siempre bienvenido y bienvenida a Venezuela, sobre todo cuando tomamos conciencia de que defender a Venezuela es defender nuestro derecho a tener patria, es defender la soberanía de los pueblos del mundo, es defender el derecho de los oprimidos y las oprimidas del mundo, es defender el derecho de la mayoría del planeta a vivir en paz. Sigamos disfrutando de una Venezuela que vive en paz, de una Venezuela que defiende la alegría como una trinchera donde los pueblos del mundo nos encontramos, donde la diversidad cultural es parte de su riqueza, donde cada persona que llega sabe que encuentra aquí una nueva patria, una patria llena de amor, una patria que no se deja enturbiar
por el odio que desde allá quieren sembrarnos contra los demás pueblos, ni por el odio que quieren sembrar en los otros pueblos contra nuestro digno, hermoso, amoroso y digno pueblo venezolano. Un fuerte abrazo. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado a un programa más de geopolítica desde aquí, no de geopolítica desde allá.